Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar este domingo 21 de febrero del 2021 nuestro servicio de esta mañana. Y para iniciar les pido de favor si abrimos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 3. Iglesia Cristiana Aragón les saluda, esperando que hasta este momento todos se encuentren bien. Y bien, hermanos, vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el libro de Hebreos, al capítulo 3. Dice la palabra de Dios: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanta mayor gloria que Moisés, es estimado digno éste. ¿Cuánto mayor honra que la casa tiene el que la hizo? Toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, y esa casa somos nosotros, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años. Por eso me disgusté contra aquella generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, por lo cual dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Bien, hermanos, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos das de iniciar un servicio más, Señor. Te agradecemos por la vida que tú nos prestas, Señor. Y también agradecemos, Señor, el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias por ese sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo, llevando el castigo que nos correspondía a nosotros, Señor, porque nosotros no somos dignos ni merecedores, Padre. De esta misma manera te queremos agradecer y poner en tus manos el servicio de esta mañana, rogándote, Señor, que bendigas a todos mis hermanos en sus hogares. También, Señor, en tus manos están nuestros hermanos, el grupo de alabanza. Y en esta mañana también, Señor, agradecemos por la vida de nuestro hermano y anciano de la iglesia, Alfredo Vadillo, que es quien nos trae el mensaje de esta mañana. Bendícelo, bendice a su familia, guárdala, Señor. Y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, tenemos un bloque de alabanza. Uno de los pasajes que más me alienta y anima a seguir adelante cada día, a pesar de las circunstancias adversas, es Efesios 6:10 al 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que, huestes de la fe, avancemos firmes a través de esta prueba, con la certeza que vivimos no en nuestras fuerzas, sino en las de nuestro poderoso y amoroso Dios. Firmes hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de David. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y oígalo el averno lleno de pavor. Firmes hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca fallará. Firmes hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Cerca de Jesús, quiero siempre estar,
que más necesito, Dios. Siempre encuentro junto a ti. Quiero estar aquí. No apartarme más. Y al sentirme en tus brazos, Dios, siento tu amor por mí. Siempre tú serás mi amigo fiel, Señor. Cerca de ti, Jesús, cerca de Jesús. Quiero siempre estar. Lo que más necesito, Dios, siempre encuentro junto a ti. Estar aquí. No apartarme más. Y al sentirme en tus brazos, Dios, siento tu amor por mí. Siempre tú serás mi amigo fiel, Señor. Quiero entregar todo mi ser, Señor. Si quiero estar cerca de ti, Jesús, quiero entregar todo mi ser, Señor. Si quiero estar cerca de ti, Jesús, cerca de ti, Jesús, cerca de ti, Jesús. Bien, hermanos, vamos a pasar al momento de las necesidades de esta mañana, necesidades de Iglesia Cristiana Aragón, y se extienden a familiares que no se reúnen con nosotros, que están en otros estados. Todos estamos pasando por necesidades, por aflicciones, por carencias. Y bien, en esta mañana vamos a orar tenemos necesidades y peticiones, y las voy a nombrar a los hermanos que solicitan el apoyo en oración. Nuestra hermana Mónica Sánchez, nuestra hermana Lolita Jiménez también de nuestro hermano Joel González, la familia de nuestra hermana Carmen Guarneros. También pedimos por la familia
Iván y Ivonne La Torre. También rogamos por las necesidades de nuestra hermana Leticia y Alberto Cadena. También damos gracias por las bendiciones y las oraciones contestadas para nuestra hermana Anita. También agradecemos a Dios por la vida de nuestro hermano Tito y su esposa Ángeles Jaimes. Rogamos también por la salud de nuestra hermana, nuestro hermano Aurelio y nuestra hermana Berta. También la familia Zambrano pide por su hijo, por su sobrino, por Enrique y por Hugo Ramírez. También oramos por las peticiones de nuestra hermana Melina, nuestros hermanos Guillermo y Sara de la Mora. También un agradecimiento por nuestro hermano Héctor Mendoza. Y también ponemos en las manos la vida de todos los jóvenes de Iglesia Cristiana Aragón y todos los jóvenes de todas las familias de nuestra iglesia y familiares que no conocen a Cristo y que tienen mucha necesidad de Él. También, hermanos, oramos por la situación mundial, la pandemia, el clima, los malos tiempos, el hambre que están pasando, y he de pedir también una oración por mi amigo Guillermo Reyes, nuestro hermano Adolfo Bañuelos y toda la familia Bañuelos Ramos. Dice la palabra de Dios en Santiago 5, del 7 al 19. Vamos a dar lectura, hermanos, en el libro de Santiago, capítulo 5, y versículos del 7 al 19. Dice la palabra de Dios: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. El juez ya está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin que le dio el Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver del pecado, del error de su camino, pues salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Vamos a orar, hermano. Te damos gracias, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y agradecemos, Señor, la oportunidad de poderte y poner en tus manos estas necesidades. Contéstalas, Señor, y suple toda necesidad conforme a tu bendita misericordia.
Atiende la oración de mis hermanos y la nuestra, Señor. Tú sabes, Señor, el dolor y la angustia de los familiares de aquellos que están enfermos, Señor, por cualquier tipo de enfermedad. Trae paz a sus vidas, Señor. Trae gozo, no permitas que pierdan el gozo de su salvación, Señor. Y sobre todo te pedimos que supla, Señor, la necesidad de nuestros hermanos. Te rogamos también por nuestra hermana Domitila, Señor, que tú la guardes, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, tenemos un bloque de alabanzas y después del bloque, nuestro hermano y anciano de la iglesia, Alfredo Vadillo, es quien nos comparte el mensaje de esta mañana. Al despertar la mañana, cándida y primaveral, escucho el concierto, su canto matinal, el susurro de un arroyo, a la sombra del palmar, las aves siempre entonan, elevan su cantar. Toda obra de sus manos entona una alabanza, porque en tu providencia conserva su esperanza. Y yo quiero con mi canto unirme a la armonía, que llegue a tu presencia con mucha alegría. Tú creaste toda vida, tú preservas todo ser, sublime maravilla, mis ojos pueden ver. Alimentas a las aves, das la lluvia y el calor, inspiras con tu luna, alumbras con tu sol. Toda obra de tus manos entona una alabanza, porque en tu providencia conserva su esperanza. Y yo quiero con mi canto unirme a la armonía, que llegue a su presencia con mucha alegría. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi ser. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi ser. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que
Es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi ser. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? En el estudio pasado vimos cómo la incredulidad del pueblo de Israel afectó la comunicación con Dios. La falta de fe, desconfianza, oídos sordos, miedo, son los factores que llevaron al pueblo de Israel a que el Señor les volviera la espalda. Y vimos 2 puntos: la incredulidad en un futuro seguro y una mala memoria te pone en el camino hacia la muerte. Y continuaremos con el mismo título del estudio de la vez pasada. La incredulidad y la desobediencia te llevan a la muerte, en su parte 2. Y hoy terminaremos el capítulo 1 en los versículos 34 al 46. Y vamos a leerlos, por favor. Vayan a su Biblia en Deuteronomio, capítulo 1, versículos 34 al 46. Y dice la palabra de Dios: Y oyó Jehová la voz de nuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo: No verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijiste que servían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá. Y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros, volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. Entonces respondisteis y me dijisteis: hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos, conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo: diles: no subáis ni peleéis, porque no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé, y no disteis oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez, subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo, que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado ahí. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, cuántas gracias te damos en esta mañana por ese privilegio de poder abrir tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos muestras cómo debemos ser. Confiar en ti por sobre todas las cosas, obedecerte en el momento que tú nos mandas, que tú nos dices, que tú, Señor, lo haces posible para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra, porque te lo rogamos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en esta mañana veremos 2 puntos. Uno, una oportunidad perdida también te lleva a la muerte. Los versículos del 34 al 40. Y segundo, la arrogancia y la altivez también te llevan a la muerte, del 41 al 46. Entonces comencemos. Una oportunidad perdida también te lleva a la muerte. En la vida hay momentos clave en los que nos enfrentamos
oportunidades cruciales. Es trágico que las pasemos por alto, al preocuparnos por cosas menos importantes. Frecuentemente, la vida nos plantea alternativas radicales. Debemos elegir. Dios no nos trata como a robots, seres mecánicos. La libertad humana es un regalo, pero también una responsabilidad. La decisión equivocada puede arrebatarnos en minutos lo que podríamos haber disfrutado durante años. Por medio de estas imágenes tan gráficas, Moisés había descrito el amor de Dios. Pero esta no es toda la historia. El amor genuino debe manifestarse aún a riesgo de que lo rechacen, y en este caso lo rechazaron. Cuando el Señor oyó sus palabras, las quejas del pueblo de Israel del versículo 27, que dice: y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrecía, nos ha sacado de tierra de Egipto, para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. El Señor se enojó, obviamente. Esta afirmación nos recuerda una importante verdad bíblica que podemos ignorar para perjuicio nuestro. Debemos pensar en la ira de Dios y no solo en su amor, en su santidad y no solo en su misericordia. Él lo sabe todo, por eso es omnisciente. Él conoce más de lo que tú te imaginas. Conoce tus quejas, tus murmuraciones. Mira lo que te dice en Números 14:20 al 22. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz. Esta queja, esta murmuración, era en secreto. Dios las escuchó. El Señor se enojó, se airó contra todo el pueblo israelí. Ya eran 10 veces que el pueblo de Israel se había quejado. Esta fue la copa que derramó el vaso. No creyeron que Él les daría la victoria para entrar a la tierra prometida. También la declaración de su juicio devastador sobre esa generación presupone claramente su omnipotencia. Él había jurado, afirmado por juramento en el 4:31, a los antepasados de Israel de cumplir el pacto a Abraham en el 1:8. La palabra antepasados aparece 21 veces en Deuteronomio para enfatizar la relación de Israel con las promesas del pacto a través de los 3 patriarcas principales. Dios también juró excluir a todo guerrero de la generación rebelde de la tierra prometida, con la única excepción de Caleb y Josué, en Números 14, 36 a 38. Las promesas del pacto a Abraham no fueron invalidadas por este pacto de juicio. A los descendientes de Abraham se les seguiría dando la buena tierra, pero se la darían a una generación más obediente. El pacto pertenece a Israel, pero solo un Israel obediente disfrutaría del pacto. La promesa dependía de la obediencia en el contexto del pacto, y por lo tanto, la rebelión del pueblo contra el primer juramento de Dios, que mantenía la promesa de la tierra, provocó otro juramento con una perspectiva menos agradable. Sin embargo, el juramento hecho aquí se aplicó a una generación rebelde. La promesa del primer juramento pasó de generación en generación y seguía siendo la promesa que Moisés le ofreció al pueblo en las llanuras de Moab. La esencia del juramento era que esa generación malvada, rebelde, desobediente, terca, no vería la tierra prometida. Este elemento del recuerdo de Moisés actúa como una advertencia más para el pueblo al que él se dirigió. Pero hay más que una advertencia en este versículo. Fue solo porque había una nueva generación reunida en Moab, con una nueva esperanza entre ellos, que la renovación del pacto era necesaria antes de lanzar el ataque a la tierra prometida. Dios anunció el castigo en el versículos 34-35. El primer capítulo de Deuteronomio no solo muestra el amor de Dios, sino que explica su ira. No hacemos justicia a la imagen de Dios si le consideramos un dador generoso que siempre da y nunca exige,
que siempre nos llama, pero a quién le importa muy poco cómo respondamos. Ya hemos visto que en este libro se le retrata como padre, pero si lo es, entonces hay que honrarle y obedecerle, y no limitarnos a considerarlo una fuente benevolente de bendiciones constantes. El buen padre no solo ama, alimenta y cuida de sus hijos. Cuando es necesario, también disciplina. Deuteronomio 8:5 dice: reconoce a sí mismo en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. El comentarista Emil Brunner lo expresa en estos términos: la ira de Dios es el viento contrario a la voluntad divina. Pronto se descubre quién navega en su contra. Dios había preparado la tierra prometida para una comunidad de creyentes, no una mala generación, incrédula, desobediente. Los rebeldes desobedientes ni siquiera verían la tierra, y mucho menos entrarían en ella. Algunos escaparon al castigo. Dios no permitió que los hijos sufrieran por la desobediencia de los padres. Dominados por su temor, los murmuradores deprimidos dijeron que el territorio hostil de los amorreos se tragaría a miles de niños hebreos inocentes. En realidad, años después, aquellos mismos hijos levantarían sus tiendas en la tierra que sus padres pensaban iba a ser su tumba. Muchas de las cosas que nos preocupan nunca llegan a suceder. Spurgeon lo dijo así: que la angustia no hace nada para eliminar los problemas del mañana. Solo le arrebata la fuerza al hoy. La angustia es tanto una pérdida de energía emocional como una triste expresión de olvido espiritual. Fin de la cita. Contempla unas circunstancias que es posible que nunca ocurran e ignora verdades que nunca cambian. Ellos dijeron que sus hijos servirían de botín, mientras que el Señor había planeado que se convirtieran en un testimonio, en conquistadores victoriosos, en vez de víctimas indefensas. Aparte de la generación más joven, hubo 2 adultos exentos de castigo de no entrar en la tierra prometida: Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Caleb, uno de los espías confiados, era el siervo devoto que siguió fielmente a Jehová. Habría una excepción al juramento. Caleb y su familia tendrían el privilegio de ver la tierra prometida. Caleb y sus hijos recibirían la tierra por la que él viajó. Caleb fue uno de los espías enviados desde Cades, de la tribu de Judá, Números 13:6, y a pesar de los peligros en la tierra que había explorado, había abogado por un ataque inmediato, Números 13:30. Por lo tanto, la promesa contenida en este versículo aparece significar que cuando la tierra fuera poseída, Caleb sería puesto en una buena tierra de cultivo de frutas, por la que había viajado como espía. Como respuesta a su fidelidad, Caleb recibió en herencia la ciudad de Hebrón, en el valle de Escol, el cual había explorado a pie, así como Dios había prometido en Números 14:24 y en Josué 15:13. Más tarde, el territorio conquistado por Caleb y sus descendientes fue conocido como el Negev de Caleb, en 1 Samuel 30:14. A Moisés tampoco se le fue permitido entrar en la tierra prometida, en el versículo 37. Según Números 20:12 y Deuteronomio 32:48 al 52, Moisés no entró en la tierra de Canaán por causa de su desobediencia. Moisés no honró a Dios delante del pueblo, porque golpeó la roca 2 veces para producir agua, aun cuando el Señor le había dicho a Moisés que solamente hablara a la roca. Esta incidencia enseña que Dios no acepta pecado ni rebeliones en la vida de su pueblo, aun cuando el pecado fue cometido por Moisés, el líder escogido por Dios. Moisés declara que él fue excluido de la tierra prometida por causa de la culpa del pueblo. Aun cuando Moisés no era culpado de los pecados del pueblo, como líder de la nación, sufrió las consecuencias de la rebelión de Israel. El incidente de la roca nunca hubiera tenido lugar si el pueblo hubiese entrado en la tierra, cuando Dios le dijo que lo hicieran. E incluso,
Aquel suceso posterior, el Meriba, se debió a la rebelión y el descontento de los israelitas. Lo más destructivo del pecado es el modo en que se produce constantemente. Una transgresión incita rápidamente a otra. La historia reiterada del rechazo de Moisés enfatiza la gravedad del pecado de Israel. Deuteronomio 3, 25 al 27 dice así: Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: Basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga, y alza tus ojos al oeste, y al norte, y al sur, y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Cuando el pueblo se enteró de que, debido a la necedad de ellos, Moisés había quedado excluido, supieron más allá de toda duda hasta qué punto habían entristecido al Señor. Cuando Moisés le fue prohibido entrar en Canaán, José fue seleccionado como el sucesor de Moisés y como líder de Israel. Su misión era conquistar la tierra de Canaán y hacer de ella la heredad del pueblo de Dios. José fue el líder escogido, destinado a sobrellevar la responsabilidad de Moisés, que Moisés había ostentado durante tantos años. La frase del versículo 38, que dice que está delante de ti, equivalente a en tu servicio, en Éxodo 24, 12 al 14 dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarlos. Y se levantó Moisés y Josué su ministro, y Moisés subió al monte de Dios. Números 33, 9 al 11 dice: Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía, y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube, que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba todo el pueblo, cada uno a la puerta de su tienda, y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero, y volvía al campo. Mas el joven Josué, su criado, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y para el significado de estar ante ti, como vimos en los pasajes anteriores, José siempre estuvo al lado de Moisés. El Señor le dice a Moisés: fortalécelo, ayúdale, enséñale. En Deuteronomio capítulo 31, versos del 1 al 7, dice: Y fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo: De edad de 120 años soy hoy día. No puedo más salir ni entrar. A más de esto Jehová me ha dicho: No pasarás este Jordán. Jehová, tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá estas gentes de delante de ti, y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra que los destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que se ha mandado. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, que Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo a vista de todo Israel: Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres, que les había de dar, y tú se las has de heredar. Y Jehová es el que va delante de ti. Él será contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni desmayes. Un pasaje paralelo a la instauración de Josué como líder de Israel se encuentra en Números 27, del 12 al 23, y les voy a leer desde el versículo 15, que dice: Entonces respondió Moisés a Jehová, diciendo: Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne,
varón sobre toda la congregación, que salga delante de ellos, y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, porque la generación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y tú pondrás mano sobre él. Y ponerlo haz delante de Eleazar el sacerdote, y delante de toda la congregación, y le darás órdenes en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Él estará delante de Eleazar el sacerdote, y a él preguntará por el juicio de Urim delante de Jehová. Por el juicio de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, que tomó a Josué y le puso delante de Eleazar el sacerdote, y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio órdenes, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Entonces, Josué dividirá la tierra como heredad entre los israelitas jóvenes, los hijos de la generación condenada. Una indicación de la estatura moral de Moisés puede verse cuando Dios le encomendó la tarea de animar a su joven ayudante, Josué, para efectuar el trabajo que estaba vedado a él. El amor de Moisés por su rebaño era tan grande que estuvo dispuesto a emprender la tarea de preparar al hombre para conducirlos a la tierra que a él le estaba prohibida. Josué fue elegido por lo que Dios quería hacer por medio de él. En la vida no puede haber algo más importante que estas dos cuestiones: lo que Dios quiere hacer en nosotros y con nosotros. En los versículos 39 a 40, el pueblo aparentemente usó a sus hijos como excusa para no hacer el intento de entrar a la tierra. El versículo 39 es importante porque revela el efecto negativo que tiene para justificar la incredulidad, y porque parece que Dios reconoce la llamada edad de la responsabilidad personal de los niños. Es obvio que para Dios los niños no son responsables de sus actos, sino hasta que reconocen la diferencia entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, en ningún lugar de la Biblia se establece a qué edad sucede esto en el ser humano. Los hijos no eran culpables de la cobardía de sus padres. Por eso se les aseguró la posesión de la tierra, mientras que sus padres fueron devueltos al desierto para morir ahí. Más adelante, el autor de Hebreos señaló la tragedia de que los cadáveres de esta generación incrédula quedaron esparcidos por el desierto, como recordatorio lúgubre de las consecuencias que acarrea la falta de fe del creyente en el poder de Dios. Hebreos 3, 16 al 19. La expresión distinguen entre lo bueno y lo malo se usa para referirse a las personas que son moralmente responsables, es decir, las personas que no tenían la capacidad moral para tomar decisiones que afectarían su futuro. La generación del Éxodo había usado a los niños para justificar su incredulidad y rebelión contra Jehová. Pero, aun cuando la preocupación del pueblo por sus hijos era válida, ellos también tenían que tomar en consideración las demandas de Jehová y la promesa de ayuda y protección. La comunidad hebrea no solo tenía miedo, también era perversa y presuntuosa. Dios les dijo claramente que debido a su pecado no entrarían en la tierra. Pero vosotros volvéis al desierto, les dijo. El discurso de Moisés ahora regresa a aquellos que habían sido excluidos de la tierra prometida debido a su desobediencia. Debían partir hacia el desierto por el camino del Mar Rojo. El camino del Mar de Juncos corría al este de Cades Barnea y se extendía desde Elat, en el sur, hasta la región del sur del Mar Muerto, por Zoar, en el norte, en dirección del Mar Rojo. Por su falta de fe y por su rebelión contra Jehová, Israel no iba a entrar en Canaán en esta ocasión. Israel fue condenado a regresar al desierto,
y allí esperar la muerte de la generación incrédula, desobediente, terca. Ahora entremos en el inciso 2. La arrogancia y la altivez te llevan a la muerte. Versículos 31 al 46. Es característico, hermanos, es característico de la naturaleza humana, especialmente de la caída, el no apreciar lo bueno hasta que lo ha perdido. Cuando se les dijo a los israelitas que no debían hacer exactamente lo mismo que se habían negado a realizar, de inmediato se resolvieron a efectuarlo. Probablemente eso fue una terrible realización, porque no había otra alternativa a aquellos 40 años de experiencia en aquel grande y terrible desierto. Cualquier cosa era mejor que eso. En la actitud de la gente hay también un elemento de despreocupación moral. A menudo intentamos compensar nuestra falla moral de no hacerlo debido en el momento oportuno, con un liviano intento de hacerlo ahora, en tiempo inoportuno, lo que debimos hacer y no lo hicimos. Insistir en hacer lo bueno en el momento indebido es un acto de rebelión, tanto como el hacer lo malo cuando debimos obedecer. Entonces, el pueblo de Israel, al oír las palabras de Moisés, reconoció su pecado. Por su rebelión, Israel había perdido la oportunidad de conquistar la tierra de Canaán. Ahora, en otro acto de rebelión, Israel intenta invadir la tierra de Canaán sin la bendición de Jehová su Dios. En vez de regresar al desierto, así como Jehová les había mandado, el pueblo actuó presuntuosamente y decidió invadir la tierra de Canaán. Esta decisión revela la naturaleza desobediente y terca de Israel. Enseña que no todas las guerras tenían la bendición de Dios. Los israelitas aprestaron sus armas y atacaron a los amorreos. Jehová habló a Moisés y declaró que el pueblo no debería pelear contra los amorreos. Jehová su Dios no estaría con Israel y la derrota sería inevitable. Moisés no permitió que el arca del pacto acompañara al pueblo en la batalla. Según Números 14:44, dice: sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campamento. La ausencia del arca era símbolo de que la presencia de Dios no iba a estar con el pueblo. Pero el pueblo estaba decidido a invadir a los amorreos e iniciar la conquista de la tierra prometida. En el versículo 41, demasiado tarde, la gente finalmente respondió al mandato anterior de entrar y poseer la tierra. Subiremos y lucharemos. Pero se sintieron inspirados por una falsa confianza. Y la confianza momentánea que provocó sus palabras fue principalmente un resultado de su comprensión final de la enormidad de su rebelión contra Jehová su Dios. La declaración, hecha con vergüenza, todavía no tenía una apreciación real de lo que su Dios les estaba exigiendo. Les había parecido fácil subir a la región montañosa. Había un delicado equilibrio en la naturaleza del pacto, que constantemente no lograban captar. Primero, no podían confiar realmente en el Señor, quien lucharía por ellos y los protegería. Luego, cuando alcanzaron una confianza superficial en el Señor, se olvidaron de la seriedad de su tarea. Cuando el Señor les dijo que fueran, ellos se negaron. Ahora que les dice que no vayan, se apresuran a hacerlo. Ahora que es un territorio prohibido, no piensan más que en invadirlo. Podemos pensar que es una actitud increíblemente perversa, pero en realidad es totalmente típica del pecado humano. P. T. Forsyth, teólogo de una generación anterior, lo expresó de una forma memorable cuando dijo que no somos niños descarriados, niñitos en el bosque, inocentes que buscan el camino a casa. Somos amotinados, rebeldes, a quienes han pillado con las armas en la mano. Su presunción es incluso más grave
que su perversidad. Los que fueron, una multitud de guerreros poco expertos, pero muy creídos, imaginando en su vanagloria, en su altivez, en su terquedad, que, como habían empleado algunas frases religiosas pertinentes, el Señor les concedería la victoria. Pero a Dios no es probable que le impresione lo que decimos si nos hemos negado rotundamente a escuchar lo que Él nos dice. Los israelitas solo podían tener éxito cuando el Señor estaba con ellos. Entonces no debían de temer nada. Pero la desobediencia significó que el Señor podía retirar su presencia. Entonces el Señor le dijo a Moisés que prohibiera al pueblo pelear. Si peleaban, el desastre los encontraría, porque el Señor le dijo: no estoy contra ustedes. Para una nación joven y aspirante, cuyo futuro estaba en manos del Dios del pacto, difícilmente podía haber una proclamación más espantosa. Pero la perversidad del pueblo continuó. En el versículo 43, Moisés les advirtió, pero ellos no hicieron caso de la advertencia. Se rebelaron contra este mandamiento, como se habían rebelado contra el primer mandamiento. La frase "con altivez" es una terminología muy enérgica en la lengua original. Equivale a actuar con presunción, insolentemente, con ferocidad, con maldad. El resultado, en el versículo 44, de su acción insolente y presuntuosa, fue inevitable. Cuando los israelitas se encontraron con los amorreos, fueron derrotados y puestos en fuga, porque el Señor no estaba en medio de ellos. Saliendo al encuentro del enemigo, cada uno a todas sus armas de guerra, pero sin la presencia de su Dios, eran como hombres desnudos en el campo de batalla. Los amorreos los persiguieron como lo hacen las abejas. Describe la huida precipitada de los israelitas de la batalla. Los israelitas fueron perseguidos por los amorreos hasta Horma, una ciudad al noreste de Cades Barnea. Se desconoce la ubicación exacta de la ciudad de Horma, pero estaba en el Negev, la parte sur de Canaán, luego asignada a Judá, Josué 15:30, y luego a Simeón, Josué 19:4 y Judas 1:17. Seir fue uno de los primeros nombres de Edom, Génesis 32:3 y Deuteronomio 4:5. En los versículos 45 al 46, que dice: como niños mimados, cuya insolencia no había logrado nada para ellos, los israelitas regresaron a Cades y lloraron ante el Señor en vano. El Señor había vuelto su rostro de ellos. En los recuerdos de Cades Barnea, había sido muy fácil para los que escuchaban el discurso de Moisés, y para el lector moderno también, estar asombrados y críticos por la pura perversidad de los israelitas. En cierto sentido, tal reacción es necesaria en el discurso de Moisés. Pero las palabras de Moisés eran una advertencia, porque los eventos de Cades Barnea tipificaron la tendencia natural del hombre a la perversidad. Fue fácil mirar hacia atrás para ver los errores y fallas, pero en ese momento y en esas circunstancias no fue tan fácil. Y era solo porque los israelitas, reunidos en las llanuras de Moab, pronto enfrentarían tentaciones similares de rebelión que ahora. Antes de cruzar el Jordán, era importante advertirles de los peligros que se avecinaban. Concluyendo, hermanos, el pueblo de Israel, desde que salió de Egipto, tuvo la protección de Dios. Recuerden que de día tenían la columna de nube y la columna de fuego por la noche, además de darles de comer el maná. Cuando se quejaron de que comían solo maná, el Señor les dio codornices. Cuando se quejaron que solamente comían maná, cuando se quejaron que no tenían agua, el Señor les dio agua. Dios hizo grandes maravillas para ellos. Y a pesar de todo el cuidado que tuvo de ellos, se quejaban, murmuraban, desobedecían. Muchas veces no le creyeron. Y fue su acabose.
Y no solo ellos. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, tampoco le creyeron, cuando hizo señales y milagros. Veamos en el Evangelio del apóstol Juan, por favor. Abran sus Biblias en ese Evangelio. Evangelio del apóstol Juan, en el versículo 1, y vamos a leer del 1 al 11. ¿Qué dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Los judíos de esa época tuvieron al Señor Jesús, vieron las maravillas, milagros, y tampoco le creyeron. Vayan por favor al capítulo 10 del mismo Evangelio, en los versículos 22 a 38. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 22 a 38. Por favor. Versículo 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás del alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no es que escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que me conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Los judíos no le creyeron. Ahora nosotros tenemos la Biblia, la palabra de Dios. ¿Le crees a ella? Vea primera de Pedro, en su capítulo 2:19, por favor. ¿Qué dice? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Crees esto? ¿En verdad? Por favor, vea Deuteronomio 30, versículos 10 y 11. Deuteronomio 30, versículos 10 y 11. Dice:
Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Ahora, por último, ve por favor a 1 de Juan 5:3. Y con esto terminamos. Dice la palabra de Dios: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Le crees a Dios? ¿Amas a Dios? ¿Confías en Él? Guarda sus mandamientos y tendrás vida eterna. Oremos. Padre Celestial, cuántas gracias te damos en esta mañana por este estudio que tú pones en nuestras manos, Señor, en nuestros oídos, en nuestra vida. Gracias porque sabemos que tú vas delante de nosotros, peleando esta batalla que tenemos por delante. Lo único que tenemos que hacer es obedecerte, confiar que tú vas en este momento, Padre Celestial, en cada uno de nosotros. Dios, ponnos en nuestro corazón así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Escudriñar tu palabra, creerla y sobre todo, Señor, llevarla a cabo en nuestra vida. Dios, te lo rogamos por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Síganse cuidando. De paz inundada, mi senda oh, cubra la mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Ya venga la prueba, me tiente Satán. Amengo mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios.
estoy bien. Gloria a Dios. Tengo paz en mi ser. Gloria a Dios. La fe tornarás en feliz realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien. Gloria a Dios. Tengo paz en mi ser. Gloria a Dios. Estoy bien. Gloria a Dios. Tengo paz en mi ser. Gloria a Dios. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, reina sobre todo mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú, fue por mí, por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, reina sobre todo mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor,
llegaste tú y fue por mí, por amor. Gracias a Dios por la palabra de esta mañana, y ahora vamos a pasar un momento más de adoración a nuestro Señor. Y para eso, hermanos, les pido que abran su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 5, y voy a dar lectura del versículo 1 al 20. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios 5 del 1 al 20. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos, hermanos. Le damos gracias, bendito Dios, porque, Señor, tu palabra nos enseña que nosotros, Señor, debemos ser también ofrenda en sacrificio vivo delante de ti, Señor, para que sea y llegue delante de tu presencia como olor fragante. Gracias, Señor, te damos porque tú nos enseñas que parte de la vida de un cristiano, la ofrenda, la mejor ofrenda, debemos ser nosotros. Bien, Señor, en esta mañana también te rogamos que bendigas este momento de las ofrendas y que bendigas al que lo puede hacer. Sabemos, Señor, que la situación es complicada y es difícil, y muchos hermanos no están en la posibilidad de hacerlos. Te rogamos por su sustento diario, Señor. Te rogamos que guardes a los que tienen trabajo en su salida y en su entrada. Pero también te rogamos por aquellos hermanos que no tienen empleo, que tú en tu infinita misericordia, Señor, suplas esa necesidad. Y todos nuestros hermanos que están en su hogar, guardándose en este momento, Señor, bendícelos también, Señor.
Gracias te damos y permite, Señor, que lo podamos hacer con agrado. Te agradecemos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en la parte de su pantalla, en la parte posterior, van a ver el número de cuenta y el banco en el cual van a hacer su depósito. Y les informamos también que ya este miércoles empezó el estudio para varones con nuestro hermano Alfredo Cabrera, que va a ser cada 15 días. Y también ya empezó el estudio de nuestro hermano Filiberto, nuestro hermano y pastor Filiberto Ángeles, que también va a ser cada 15 días. El de nuestra hermana Lolita Ángeles también es cada 15 días. Ellos les van a ir diciendo las fechas, por si algo se atravesara. También tenemos ya la escuela dominical, tenemos el estudio para adolescentes, después de las predicaciones, y también, hermanos, les recordamos el ministerio de oración. No dejen de conectarse los miércoles de las 8 de la noche a las 9:40, 9:45 más o menos, con nuestra hermana Josefina. Y bueno, hermanos, pues damos gracias a Dios por habernos permitido tener este servicio dominical. Y para despedirnos vamos a hacer una oración. Inclinamos nuestro rostro, hermanos. Bendito Dios, Padre nuestro, te damos gracias porque tú nos permitiste reunirnos nuevamente un domingo más. Sabemos por las noticias que falta menos de cuando empezamos, Señor, para poder hacer nuestras actividades con la misma precaución, pero con un poco más de confianza. Te agradezco y te pido que guardes a nuestros hermanos de la tercera edad que ya están inscritos y van a recibir la vacuna, Señor. Guárdalos, Señor, y fortalécelos, Padre. Confiamos en ti, Señor. También, Señor, te damos gracias porque tú permites la realización de este servicio. Bendice a nuestro hermano Oscar Vázquez, a su esposa y a todos los que participan, Señor, para la realización de este servicio. Si es tu voluntad, Señor, el próximo domingo nos podamos reunir aquí nuevamente para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Que ese es nuestro primordial propósito, Señor, y lo hacemos de todo corazón, porque sabemos que tú eres el que nos das la fuerza, nos das la sabiduría y el entendimiento. Gracias por la vida de nuestros hermanos de Iglesia Cristiana Aragón. Te lo rogamos, Señor, y aún por lo que no he podido pedirte también, que tú ya lo sabes, que todo esto sea hecho conforme a tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los guarde y los bendiga. Buenas tardes.